Sudestada TV. Desde la ciudad de Vicente López, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite Sudestada Televisión. Buenas noches. En principio quiero agradecer acá a la gente de Tiempos Modernos que nos da la posibilidad de poder estar hoy acá y fundamentalmente a esa chica que está ahí en el fondo, Gabriela Martínez, que es la que organiza todo esto. Gabriela es esa chica que se pone colorada ahí atrás. Grande, Gaby. Y bueno, y para abrir, vamos a abrir, está con nosotros Bryan Carson. No sé si lo ubican a Bryan Carson. Bryan es un artista plástico estadounidense que viene realizando retratos de los desaparecidos. Nosotros le pedimos que hiciera los retratos de los colimbas que fueron secuestrados desaparecidos. Y Bryan, este señor que viene acá, él es Bryan Carson. Y bueno, y Bryan tiene unas palabras que él no la va a decir porque todavía no domina muy bien el español. Me pidió que yo la transmita. El problema es que mi vista es horrible, pésima. Así que bueno, voy a leer hasta donde puedo. Posteriormente continuará Winnie. Bryan dice algo así como que soy un artista y activista de los derechos humanos, nacido en Chicago, y estoy transitando el proceso de reubicación en la Argentina. El homenaje que vengo produciendo a los desaparecidos de América Latina, titulado Aparecidos, se ha exhibido profusamente en Argentina y Uruguay, y ahora comprende más de 1.500 retratos de desaparecidos pintados a mano, labor llevada a cabo durante los últimos 4 años. Y como ciudadano norteamericano educado en una cultura que apoya la guerra, como un hombre de 61 años que fue objetor de conciencia a la guerra de Vietnam y testigo desde los Estados Unidos de esa debacle, soy un crítico. Soy un crítico acérrimo a la guerra. Mi involucramiento con los desaparecidos incluye mi propio reconocimiento de la complicidad de los Estados Unidos en la represión de la última dictadura y en la Operación Cóndor. Dado que la Argentina piensa invitar a los Estados Unidos a que coloquen bases militares en su territorio, cosa que considero extremadamente peligrosa, ofrezco la siguiente perspectiva sobre la guerra conducida por los Estados Unidos desde la óptica de un ciudadano norteamericano, una persona criada en una cultura bélica. Hago un llamamiento a los argentinos a negarse a permitir que Estados Unidos coloque bases aquí. Los antecedentes en varios países latinoamericanos, históricamente, inicialmente propuestos como una forma de repeler el comunismo y ahora como parte de una guerra contra las drogas, solo han demostrado que esto avala el hecho de que los dirigentes de derecha militaricen sus fuerzas de seguridad, que no se usan contra los cárteles del narcotráfico, sino más bien contra los ciudadanos de a pie. La presencia de las bases convoca a la CIA también. Solo estoy diciendo algo que es totalmente obvio para cualquiera que sepa un poco de historia. No se vuelvan parte de la granja. Y me disculpan porque ya no puedo leer más. Winnie, por favor. La guerra es una palabra corta. En inglés solo consta de 3 letras. Sin embargo, se usa para explicar la peor de las acciones humanas. Una necedad épica brutal. No importa la magnitud de la destrucción, muerte y sufrimiento. Parece que podemos
adjuntar la palabrita a la acción y así creer que hemos justificado lo que de hecho es un crimen de lesa humanidad. Recientemente, mi país, los Estados Unidos, han decidido una vez más que nos gustaba un líder de una nación soberana y lanzamos lo que se convirtió en una invasión y ocupación de 10 años de ese territorio, causando cientos de miles de muertes. Pero en definitiva era una guerra. Antes de atacar Irak, los Estados Unidos habían impuesto sanciones, una palabra algo más larga, aunque igualmente abstracta para la mente del pueblo norteamericano. Las sanciones causaron la muerte de 500.000 de niños menores de 5 años. Un crimen de lesa humanidad épico, pero los medios de comunicación simplemente informaron que habían aplicado sanciones. Me gustaría proveerles otra palabra para la guerra e intentar echar luz sobre la verdadera dinámica y el propósito de lo que aparenta ser una clase de locura colectiva. La guerra es una granja. La guerra es el cultivo del conflicto, iniciado intencionalmente como una forma de obtener a repetición una cosecha muy importante. La guerra es una empresa usualmente legada de padre a hijo, o al menos de padres filosóficos a los hijos de estos engendran. Los hombres y mujeres que darán continuidad a la empresa familiar cuando los ancianos ya no estén. La cosecha de la granja guerra es el dinero y el poder que se acumula a expensas de esta operación y por medio del control de más territorios y más gobiernos. Igual que como la agricultura convencional, la de los alimentos, la agricultura de la guerra consta de varios pasos. La selección del cultivo es el primero. La cosecha del dinero y del poder está decidido que vendrá del cultivo del conflicto. A lo largo de la historia cada vez se hizo más obvio el hecho de que la guerra produce la oportunidad de obtener una vasta ganancia. Al crecer conflicto se avanzan grandes fortunas. El capitalismo del desastre se basa en el hecho de que cuando se origina un tsunami, cuando hay inundaciones, cuando los huracanes destruyen varias áreas, se pueden amasar fortunas. La prolongación de esta idea es que no hay razón para esperar que acontezcan los desastres naturales. Los desastres se pueden crear y así el conflicto es el cultivo de la granja guerra. La siguiente prioridad es la selección del terreno. Las granjas guerra son frecuentemente bastante grandes, así que se eligen países enteros o regiones para que se desarrollen. Este no es el tipo de negocios que uno desea llevar adelante cerca de su casa. Cuando la granja se establece del otro lado del planeta, los efectos tóxicos colaterales de la operación tardan más en llegar a nuestras fosas nasales, a nuestros pulmones y a nuestras almas. Otras consideraciones para tener en cuenta a la hora de elegir la locación incluyen los recursos naturales existentes en el lugar. El conflicto prospera en áreas que tienen, por ejemplo, grandes depósitos de petróleo. El tercer paso, la preparación del terreno, implica disponer de equipamiento y de las técnicas más actualizadas para preparar el suelo, nivelarlo y acordar pagar estas sumas abultadas. En este tipo de granja, comprar el equipamiento más caro no es únicamente crítico. Hay un círculo de beneficios, ya que el dinero vuelve a los terratenientes que son o bien los dueños de las industrias militares y de la reconstrucción, o son los banqueros que usufructúan de los abultados préstamos.
pero la gente debe estar convencida de pagar la factura de los gastos de la granja guerra. Y esto demanda una intensa propaganda. Los granjeros, los dueños de la granja, necesitan explicar la operación desde una óptica muy positiva, porque el método de cultivo es repugnante para muchos. El asesinato en masa por dinero es difícil de vencer al público en general. De aquí que se nos enseña desde muy temprana edad a comprender lo que es la guerra y el hecho que es inevitable. A la guerra la originan los otros, los malos, quienes no poseen ni nuestros valores ni nuestra ética. Nos dicen que tenemos que involucrarnos en una guerra porque otros lo hacen y porque solo nos estamos defendiendo. La peste de un cultivo previo puede ser un problema. El cultivo de la guerra lastima la tierra, pero también deja cicatrices en las mentes y los corazones de la gente directamente afectada. Las técnicas subversivas que conllevan fuentes encubiertas, efectos colaterales del cultivo previo. Las mentiras se transmiten despertando el sentimiento local contra el liderazgo. Se pueden concretar determinados asesinatos para silenciar el disenso. El abono es esencial. El cultivo de conflicto necesita el mejor fertilizante posible para que prospere. Es una granja guerra exitosa. Lo que está a la vanguardia es tener soldados muy bien entrenados, hombres y mujeres jóvenes que serán arados a la tierra y maximizarán el efecto catártico al gastar sus cuerpos y sus energías proveyendo los nutrientes al conflicto. Los jóvenes, hombres y mujeres bien intencionados, deslumbrados por la publicidad de la granja guerra, se convierten en abono, enterrados ya sea enseguida después de sus muertes o luego de su regreso de la guerra, quebrados en cuerpo y mente. Una vez que ya no son eficaces, acaba de llegar el doctor Pablo Basel. Sí, antes de continuar, que quería pedirle hay una compañera que fue despedida o algo así, ¿puede ser? Buenas noches, gracias por este espacio. Mi nombre es Alejandra Jiménez, soy de la seccional de ATE San Martín, trabajadora del Ministerio de Trabajo, abogada, y quería comentarles para que se sepa, nosotros hace una semana, al igual que en todo el Estado Nacional, empezamos a recibir telegramas de despido. No somos ñoquis, es gente que tiene 20 años de antigüedad. En todo el país se están despidiendo. El Ministerio de Trabajo se compone de gerencias de empleo, donde se fomenta el empleo, y las delegaciones regionales, que tenemos representaciones en todo el país. Bueno, queremos aclarar que acá se está despidiendo arbitrariamente a trabajadores con antigüedad. Todos cumplen horarios, tienen tareas específicas y sustantivas del Estado, no estacionales ni habituales, ni no, somos artículo 9, que es una modalidad de contratación. Todos contratados. En este momento estamos en estado de alerta y movilización, llevando a cabo diferentes medidas de acción directa. El 19 ATE convoca a un paro por este tema. Hace 2 días tuvimos uno en la puerta del Ministerio de Trabajo. Estamos juntando plata para los compañeros despedidos. Han cerrado programas completos, por ejemplo el programa Asistir, que es un programa de patrocinio jurídico gratuito para trabajadores. Lo cerraron absolutamente, dejando en la calle a más de 20 personas, familias completas, porque matrimonios trabajaban en este programa. Bueno, queremos hacer llegar nuestro mensaje a toda la comunidad, que se sepa lo que está pasando en el Estado Nacional. Se está vaciando el Estado, y bueno, y pedir la solidaridad y el acompañamiento de todos. Bueno, este es un programa que arrancó ya hace casi 10 años, exactamente 8 y moneditas. Arrancó, como decía, con reclamos de veteranos de guerra, reclamos en general de excolimbas, y también en algún momento, o ahí apenas de comenzado el programa, comenzamos a tomar conocimiento de muchos casos de colimbas que habían sido secuestrados y desaparecidos.
Ustedes saben que los colimbas que fueron secuestrados y desaparecidos forman parte de los 30.000, pero casi nunca se puso en evidencia esto. El CELS en su momento había recopilado 69 casos. Posteriormente, un grande del ejército, el vasco, José Luis de Andrea Amor, un tipo enorme, que no solamente repudió a quienes eran sus camaradas, públicamente los repudió, digo, ¿no? Sino que además realizó una investigación por la cual se determinó que había 129 casos de colimbas que habían sido secuestrados o desaparecidos. Con el tiempo, nosotros, es decir, La Voz de los Colimbas, continuamos esa investigación y hoy podemos decir de que hay 218 casos de colimbas que fueron secuestrados o desaparecidos. Esos 218 casos estimamos que tienen que ser seguramente muchos más, porque nunca hubo una investigación por parte del Estado. Esto fue algo que hicimos así muy a pulmón con Gustavo. Y también, claro, demorando bastante para poderlo realizar, porque bueno, tenemos nuestro respectivo trabajo, no nos banca nadie, o sea, no, el programa lo hacemos todo a pulmón, con la ayuda de este señor que está acá, y con los aportes también de acá de este compañero, de Horacio y de Javier. A poco de andar, allá fue por el finales del 2008, nos encontramos con Pablo Yonto, tipazo, ustedes sabrán, un tipazo también, que a propósito de Pablo, acá tenemos el libro de él, El juicio que no se vio. Pablo lo acerca, dice que él no tiene nada que ver con lo que pueda recepcionar por la venta del libro. Esto va directamente a la empresa que lo realizó, que creo que es una cooperativa. Una cooperativa, ¿no, Gaby? Sí, una cooperativa. Así que él no tiene nada que ver. ¿Cuánto era el precio? 250. Si alguien desea llevar un libro de Pablo Yonto, es 250 pesos, que, insisto, no es para él, sino para la cooperativa. Decía que cuando hablamos con Pablo Yonto, le transmitimos de que no teníamos eco en nuestro reclamo por los colimbas que habían sido secuestrados o desaparecidos en diferentes organismos a los que nos habíamos acercado. Está bien, es cierto, nosotros éramos unos Juan Pérez, creo que hoy también lo somos, ¿no? Pero no nos habían dado bolilla. Pablo me dijo, déjame ver qué puedo hacer, y es así que allá por marzo del 2010, en el Ministerio de Defensa se realizó un acto por el cual se homenajeó a todos esos colimbas secuestrados, desaparecidos, y además se les sacó el mote de desertores, porque las Fuerzas Armadas, cuando los desaparecían, lo hacían aparecer como desertores, o así lo rotulaban, ¿no? Se les sacó ese mote y bueno, y forman parte de los 30.000 también. En algún momento de ese acto, una querida amiga, Sara Steinberg, dijo algo así como que nunca había soñado, ni en mi sueño más loco, que iba a estar en ese lugar y haciendo ese homenaje. Y vaya si tiene razón, ¿no? Y vaya si tenía razón. Bueno, nada, el programa tiene mucho que ver con derechos humanos. De hecho, bueno, esto tal vez no lo tendría que decir, pero el programa fue reconocido por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como un programa que defiende y promociona los derechos humanos. Nos sentimos honrados por eso. Y hemos estado realizando algunos spots instando a aquellos colimbas que vieron cosas cuando hicieron el servicio militar. Cuando digo cosas, estamos hablando concretamente de crímenes de lesa humanidad, secuestros y demás. Hemos pedido a esos colimbas constantemente, todo el tiempo, de que se acerquen y testimonien lo que hayan visto. Es así que hemos realizado varios spots
con Miriam Lewin, con el señor que está acá a mi lado, con Horacio Piedragala, en fin, con mucha gente. En esos spots, bueno, dicen de que aquellos colimbas que vieron cosas se acerquen y las testimonien. Yo quiero dejar simplemente unas palabras a mi compañero de equipo, al licenciado Capra, que él las dice mucho mejor que yo. Quiero, por favor, Gustavo, si podés decir unas palabras y después ya pasamos con los compañeros. En principio, agradecerles a todos la presencia en un tema que, como la colimba y sus bemoles y sus cuestiones que tuvieron que ver desde ahí, desde 1901, en la creación del servicio militar obligatorio, y casualmente antes de ayer se cumplió un aniversario. Y entendiendo lo que había pasado en esos años y que ese número, que tanto el CELS como el libro El Escuadrón Perdido, del capitán José Luis Andrea Amor, estaba incompleto. Y nos propusimos una tarea muy difícil de llevar a cabo, porque uno está hablando de localizar a personas que desaparecieron, a sus familiares, amigos, y en esto tengo que reconocer el trabajo ímprobo que llevó adelante Ricardo para llevarlo adelante. Pero bueno, esto tiene un resultado, el resultado fue ese de esa placa que hoy está en el Ministerio de Defensa, ex Comando en Jefe del Ejército, donde se recuerda y se conmemora la desaparición de aquellos compañeros que haciendo el servicio militar fueron desaparecidos. Nosotros, como decía Ricardo, con Pablo Yonto empujamos para que eso saliera. Quiero establecer como una imagen macondiana, lo diría, ese día en el Ministerio de Defensa. Ustedes no van a poder creer, estaban madres, abuelas, de Plaza de Mayo, sentadas cerca de la escalinata esa enorme que tiene el Ministerio de Defensa, de un lado los organismos de derechos humanos, compañeros, amigos, y del otro lado estaban todos los comandantes de las Fuerzas Armadas. Y en el medio, la ministra de Defensa, que estaba solita, pobrecita, no sabía dónde meterse, y que bueno, un grupo de colimbas la rodeamos y la acompañamos. En ese momento era Nilda Garré. Pero nuestro reconocimiento para Nilda Garré por esta tarea, hoy toda esa cuestión de averiguación, de buscar datos, de establecer placas en los lugares donde había compañeros desaparecidos, eso se frenó todo. Hoy está todo parado, nadie, es como si el tema se hubiera olvidado, se hubiera tapado, y estamos esperando que de alguna forma el Ministerio de Defensa también nos dé una respuesta. Pero fundamentalmente quiero agradecerle a toda la presencia, habernos escuchado. Hoy hay voces que se levantan y seguramente después estaremos tratando el tema hay voces que se levantan con voces y acciones, no solo voces. Hay acciones para que ese servicio militar obligatorio vuelva a estar vigente en la Argentina. Así que espero seguramente cada uno de los presentes tendrá una posición al respecto. Nosotros tenemos una posición muy clara, estamos en contra totalmente de esto. Y esperamos concientizar a todos a partir de las vivencias propias y la de nuestros compañeros para llegar a los que no hicieron el servicio militar y no tuvieron la oportunidad de tener las vivencias ahí adentro, de que se entienda el tema de qué se trata, por qué es la negativa, que no es una cuestión caprichosa ni nada que esté fuera de lugar, es una cuestión que tiene que ver con principios, con honor, con pérdida de tiempo, con pérdida de años,
y con todas esas cuestiones. Yo te agradezco, Ricardo, y a todos los que participan, y a todos los que vinieron, muchas gracias. Y bueno, sigamos con el tema. Gracias. Le voy a pasar la palabra a este señor que tengo acá a mi lado. Se trata de Horacio Bertraeten. Horacio hoy día es abogado y en algún momento hizo la colimba y bueno, y nos cuenta qué pasó cuando hizo la colimba. Bueno, hay una parte que ya me la adelantó Gustavo con respecto a la necesidad de la declaración en tribunales de los conscriptos que vieron o tuvieron conocimiento de crímenes de lesa humanidad. Antes que saliera esa campaña, salió por Canal 7 en los partidos de fútbol, que al principio tenía la voz de Aliberti, después de Víctor Hugo Morales, que tuvo bastante llegada y no sabemos por qué se suspendió. Muchos conscriptos ya habíamos ido a declarar. Gustavo era uno, yo fui otro, y más de 1.500 conscriptos declararon contra sus propios jefes, sin que nadie los pague, sin que nadie los lleve. Inclusive hubo escenas emotivas de abrazos entre viejos compañeros que nos encontrábamos. A mí, personalmente, me tocó estar en la madrugada del 24 de mayo de 1977. El servicio militar mío fue en 1977, siguió en el 78 y me volvieron a llamar para el 79. Con lo cual esa ilusión de poco tiempo sirviendo a la patria es una verdadera mentira que la han vivido muchísimos colimbas. Me acerqué a Pablo Yonto, que llevaba adelante por la parte de la querella las investigaciones de los crímenes cometidos por el primer cuerpo de ejército. Le presento un recorte de Clarín y otro de La Nación y le digo, esto que está acá es mentira. Esto no fue así. Con la declaración mía y de mis compañeros se pudo saber la verdad material de ese día. Cómo ocurrió, qué pasó, cuántas personas murieron y lo demás. Sin la declaración de los conscriptos vamos a seguir viviendo en la nebulosa y en lo que nos venden los medios de comunicación. O sea, es una pata que falta, porque hasta ahora se escucharon a las víctimas, algún que otro victimario, tipo Silingo, declaró, pero hay una infinidad de conscriptos que vieron cosas, escucharon cosas, tuvieron conocimiento de cosas que todavía no ha declarado. Por parte del programa, creo que en esto tenemos el apoyo de muchísima gente, decimos la necesidad que compulsivamente se los lleve a declarar. O sea, no esperar que por conciencia, por un tema de ética, por una cuestión de valores que tiene uno vaya voluntariamente. El servicio militar juntaba a gente del interior que apenas si sabían leer y escribir, con muchachos del Gran Buenos Aires que eran un poco más avispados, pero la realidad es que hay muy poco material y cada vez que nosotros abrimos con nuestra declaración es como que abrimos la puerta del horno. O sea, y otra de las cuestiones que ventilamos, que es algo que parece que ningún medio de comunicación le interesa, es que no lo hicieron por la patria, lo hicieron por el botín. En todos los regimientos, en todos los cuarteles, tenían su sección de cosas que robaban. No solamente robaron cosas, robaron niños. Y, oh casualidad, justamente, muchas veces abuelas y madres se apoyan en las declaraciones de conscriptos para saber la certeza de los niños que fueron buscados. En el hecho concreto que me toca a mí, se pintó como la masacre de Monte Grande, en el cual el ejército había obtenido una fabulosa victoria. A su vez se apañaba de los dichos anteriores, que era de un bombero que dice que vio esa cantidad de cadáveres, de los dichos de un sobreviviente que dice que escuchó leer, pero por sobre todas las cosas, la declaración, la que tenía importancia era por el caso Kesselman, Elizabeth Kesselman. Elizabeth Kesselman, que según ellos murió ahí, vendieron sus restos a los padres. O sea, le exigieron dineros a los padres que venían de Alemania para entregarle el cuerpo.
en un tiroteo que duró horas, que se tiraron cientos de proyectiles, nada más que tenía 2 tiros. Era imposible que fuera así. Pero, digamos, la picardía del ejército, de convertir en pequeños enfrentamientos en grandes triunfos, hace que sirva como que fue el mayor victoria obtenida por las Fuerzas Armadas en 1977. ¿Qué quedó para los colimbas? No hubo un pedido de silencio concreto, éramos unas especies de héroes. Pero después de eso no recibimos nada, ni atención psicológica, ni nada por el estilo, una miserable arenga. Y lo que fue valioso fue encontrarnos con los compañeros que estuvimos ahí cuando fuimos a declarar en el Tribunal Oral Federal número 4, en los cuales todos contamos la misma versión. Algunos vio más, algunos vio menos, algunos escuchó más, algunos escuchó menos, pero el caso se puede decir que está esclarecido por los testimonios de los colimbas. Entonces, en esto es un pedido que le hacemos a todos los que tengan familiares que hayan hecho el servicio militar en esa fecha, que lo hagan por ellos y también lo hagan por sus hijos. Porque si no, lo peor que nos puede pasar es que aceptemos la mentira. Y la mentira la va a vender La Nación, la va a vender Clarín y la va a vender todos, de que fue una gran victoria. Y que se pacificó la sociedad en 1977, que ya no había conflicto ni nada por el estilo. No sé si es esto exactamente lo esperado, pero por parte nuestra decimos que el servicio militar, que supuestamente lo derogó el presidente Menem, dejó un espacio en el artículo 19 de la posibilidad que un presidente, como el actual, los vuelva a llamar, los vuelva a reimplantar. Entonces, si la opinión pública no conoce verdaderamente lo que ocurrió en los años más crudos de la represión, ¿de qué se puede hablar? ¿Cómo era la colimba? ¿Qué era la película de Carlitos Balá? No, la colimba moría gente. En la compañía que yo estuve hubo 2 muertos. Y anteriormente había 24 heridos por Menteochingolo. En el servicio militar moría gente y terminaban heridos, quedaban discapacitados. La colimba no era gratis. ¿Y qué nos dieron a nosotros? Nada. Entonces, más que, digamos, la podemos contar. Peor le pasó a los colimbas desaparecidos. Que en el caso de los colimbas concretamente, ningún organismo de derechos humanos lo reivindica. Es algo extraño. No hay un organismo que reivindique a los colimbas desaparecidos, porque según ellos formamos parte del sistema represivo. Entonces tuvimos colimbas, heridos, lesionados, mutilados y muertos y hasta desaparecidos. Y muchos de ellos ni siquiera por un hecho de arma, sino porque estaban en el lugar erróneo, en el momento erróneo, y por las dudas, y a que lo tenemos acá lo hacemos desaparecer. Cuando se cuenta el caso Carrasco, nosotros hemos conocido cantidad de casos Carrasco. O sea, cualquiera de nosotros puede hablar del trato que se le daba a los testigos de Jehová en el regimiento, de las torturas infligidas y de la forma que se trataba a los colimbas. Era moneda común, no iban a cambiar porque lucharon en Malvinas, iba a ser igual. Esta gente no va a cambiar. Para ellos éramos basura. Era, digamos, lo que había que dominar, lo que había que amasar, lo que había que convertir en una masilla que les sirviera para ellos. Y por sobre todas las cosas éramos los sirvientes de ellos. Cuando se habla del servicio militar, se habla de la servidumbre. Bueno, me parece que la hice muy extensa. Pero por sobre todas las cosas pido que haya visto y haya estado, se acerque a declarar. Pablo Yonto lleva el primer cuerpo de ejército por la querella y ha llevado cantidad de colimbas. Con el caso de Arsenal Acuénaga declararon cerca de 150 colimbas, porque hubo lugares que no hubo sobrevivientes, por lo cual no se sabe qué ocurrió ahí.
Entonces, el pedido mío es que, a pesar de este gobierno o del que siga, mantengamos el llamado de que el que vio algo durante el servicio militar o le contaron que se acerca a declarar. Porque de nada vale que lo digamos en cualquier ámbito como este. El tema es declarar en donde corresponde, que es en el juzgado que corresponde, porque así se judicializa y sigue la investigación. Si no, queda en buenas intenciones. Bueno, muchas gracias. Antes de pasar acá con el doctor Pablo Basel, quiero clarificar un poquito. Horacio Bertraeten participó en lo que se denominó la masacre de Monte Grande. Ahí, como él le contaba, se hicieron muchísimos disparos, y aparecieron, según dijeron, que eran 16 subversivos que se enfrentaron con el ejército y la policía. Esos 16 subversivos eran personas que estaban secuestradas en el Vesubio. Esa parte creo que habría que aclararla. Y dicho esto, paso acá con el doctor Basel. Creo que todo el mundo lo conoce, pero es abogado, militante por derechos humanos fundamentalmente, ha sido subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, pertenece al Consejo de la Magistratura y bueno, y hoy está acá con nosotros. Pablo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, cuando Ricardo me invitó a estar con la idea de discutir esta idea que aparentemente está dando vuelta de reimplantar el servicio militar obligatorio, dije, no puedo faltar. En principio porque viene de unos compañeros que hace 10 años la vienen todos los jueves peleando para sostener una idea de la dignidad humana de aquellos que fueron llamados por el Estado Nacional en algún momento de sus vidas y pasó lo que le pasó, lo que acaban de contar y a los que me remito. Para mí es un gusto, cada tanto me invitan, los aburro un poco ahí en su programa, y para mí es una alegría enorme estar acá. Y la segunda cuestión es estar compartiendo el panel, entre otros disertantes, con mi amigo Gustavo Campana, con quien tengo un aprecio y un respeto enorme, no solo humano, sino por su enorme tarea periodística. Dicho esto, voy a algunas ideas de cómo surge el servicio militar obligatorio. 1901, un debate de más de 6 meses, hay que tenerlo presente, porque para organizar el servicio militar, que no aparezca un DNU, sino en el origen fue un amplio debate de la sociedad para establecerlo, con una idea del general Richeri, impulsada por el presidente de la República en ese entonces, el general Roca. Los argumentos. El primero, la integración nacional. 9 años después, en el censo de 1910, pero ya expresando un fenómeno que se veía, Buenos Aires tenía más extranjeros que nacionales como habitantes, y este datos se veía, digamos, como círculos concéntricos en las otras ciudades cercanas a Buenos Aires. A medida que uno se alejaba de Buenos Aires, la presencia de extranjeros disminuía, pero empieza la necesidad de hablar, y fue un argumento central, la integración nacional. Súmele a esto que el servicio militar obligatorio también incluye a pueblos originarios que no hablaban el castellano, entre otras cosas. Aprovecho para pasar un chivo que tiene que ver con mi historia provincial. A mí me tocó hacer la fundamentación porque mi provincia reconoció al guaraní como idioma oficial alternativo. Hay 250.000 correntinos que hablan guaraní y uno puede encontrar allí las peores cifras, por ejemplo, de deserción escolar, de fracaso escolar, peores indicadores sociales, lo que da cuenta de una dificultad de acceso al sistema educativo, al menos formal. Y entre las cosas que trataba de explicar, más allá de los tratados, el derecho a la identidad, el derecho a la lengua,
el derecho a la educación, a la cultura, todo lo que podemos conocer hoy como derechos económicos, sociales y culturales, hay un elemento que me llamaba la atención particularmente, que forma del folclore cotidiano, es la expresión guarango, ¿no? Que el diccionario dice dícese de la persona de malos hábitos, mala costumbre, grosero, indócil. Y la segunda expresión es persona que habla guaraní, porque la expresión guarango surge cuando un español parlante le hablaba a otro y otro le decía, no te entiende porque es un guarango, ¿no? Y de esta expresión de hablar el idioma de su tierra surge esta asimilación como persona grosero, de malos hábitos, malas costumbres. Bueno, estos guarangos vinieron al servicio militar obligatorio, así como los com, así como los mapuches, como los tehuelches, como todos, y tenían las dificultades que planteaba la unificación de una lengua nacional. La otra cuestión era que hasta 20 años antes, 25 años antes, estaban los ejércitos provinciales. La experiencia de la Revolución de Tejedor en 1880, que fue la última gran revolución con fuerzas provinciales contra fuerzas nacionales, demostraba que había que acelerar el proceso de unificación de las fuerzas militares. Unos años antes, Roca, no siendo ni siquiera ministro de guerra, simplemente el coronel, derrota a la fuerza de López Jordán en una batalla muy cercana a mi ciudad natal de Goya, que se llama la batalla de Ñaembé, y más o menos por esa época todos conocemos la masacre de los coroneles mitristas con la fuerza del Chacho Peñalosa y todas las fuerzas provinciales que reclamaban el federalismo, fundamentalmente en contra de la decisión de Buenos Aires y de sus aliados y de sus amos ingleses para destruir el ejército, el pueblo paraguayo y la nación paraguaya, tal vez la primera nación independiente de América. Entonces, no se podía tener más fuerzas nacionales, ya se había consolidado el poder unitario acá en Buenos Aires, poder que cada gobierno, sin distinción de ideologías, consolida cada día aún más. Entonces, el argumento fue el fortalecimiento y la formación de un ejército nacional, impulsado por Roca presidente, Richeri como impulsor de la idea de un ejército nacional. Y entre las tantas cuestiones de unificación aparece la religión. Todos conocemos la existencia de capellanes militares, que era un componente fundamental de la educación y de la formación militar. Lo que él planteaba de los testigos de Jehová era un fenómeno que se vio masivamente con más de 700 detenidos, creo no estar equivocado en la cifra, que estuvieron en Magdalena durante los años de la dictadura, perteneciente a la religión Testigos de Jehová, que por convicciones religiosas se negaban a jurar lealtad a la bandera y a recibir instrucción militar. Entonces, esto que después fue incorporado a partir de un fallo judicial que se conoce como el fallo Portillo en la época de la primer corte de la democracia, que se reconoce la objeción de conciencia. Hasta ese momento la persecución era muy fuerte en base a aquellos valores, comillas, valores occidentales y cristianos, con los que la dictadura persiguió estudiantes, intelectuales, docentes, artistas, durante todas y cada una de las dictaduras. ¿Qué pasó en el medio? Aquello que fue un ejército nacional, creada incluso con doctrinas de defensa nacional, de promoción del desarrollo nacional. Ahí está Mosconi, que fue a comprar nafta como jefe del área militar del ejército, a comprar nafta a la Texaco, y la Texaco le dijo, no, debe el ejército plata, así que no le damos combustible para que vuelen los aviones del ejército. Entonces Mosconi desarrolló magistralmente la idea de yacimientos petrolíferos fiscales, la idea de Sabio, que pensó que era imposible un país independiente sin acero para sus vías férreas, para sus puertos, para sus muelles, para sus construcciones, para lo que necesita el acero pesado, que no hizo más que retomar la idea de Solano López de 50 años antes,
que logró que Paraguay tuviera los primeros altos hornos de América Latina, ¿no? Entonces era la doctrina de la defensa nacional, que se podía terminar con una idea del pueblo en armas, la nación en armas, que incorporaba esta cuestión que del pueblo con las Fuerzas Armadas, como alimentando y nutriendo a las Fuerzas Armadas, pero nunca en contra de las Fuerzas Armadas ni en contra del pueblo. Criterio que a partir de 1930 empieza a ponerse todos los días y cada uno de los días en crisis a partir del golpe del 30 primero la convicción de la oligarquía argentina, que ya electoralmente había ganado el radicalismo las 3 elecciones antes, electoralmente, y había pasado en 1932 lo que se conoce acá en Buenos Aires como la elección de los rabanitos, porque arman un escenario electoral para que ganen los conservadores rojos y cuando se van a votar ganan los radicales blancos, por eso se conoce como la elección de los rabanitos, que anula la dictadura y que se convence de que por vía popular no iba a poder sostener sus esquemas de privilegios nacionales. Entonces empieza a subvertir, son los primeros subversivos, a subvertir a las Fuerzas Armadas y a volverlos como fuerza de ocupación de su propio pueblo. A esto se conlleva un desarrollo de las Fuerzas Armadas en toda la geografía argentina, ¿no? Esto uno se ve en cada una de las provincias, el desarrollo de unidades del ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, con distintas características. Cito solamente la que me tocó padecer y me toca padecer como mesopotámico, es que la Mesopotamia era considerada como una zona de contención del enemigo brasilero. Entonces todos los regimientos de infantería se establecían ahí. La Fuerza Aérea estaba en Resistencia, en Reconquista, Paraná como último lugar antes de dejar la Mesopotamia, y toda la zona ribereña al Paraná, pero de este lado del Paraná. Las vías férreas de Brasil tenían un ancho de Troya, que en la Mesopotamia tenía otra, y del otro lado de la Mesopotamia tenía otra, porque no querían que los trenes que debían integrarnos, como uno puede encontrar trenes que van desde Andalucía hasta Moscú, y desde Moscú hasta Vladivostok, pasando 11 usos horarios, los trenes que debían integrarnos acá fueron planteados como una estrategia de separación. Un ancho de Troya, que tenía que transbordar la carga en Pasos los Libres, y a partir de ahí podía llegar hasta los extremos de la Mesopotamia, donde había que transportar nuevamente la carga en el resto del país. Eso explica que hasta el año 60, 70 no había integración, no había puentes. El túnel se explica por esa cuestión, porque cada vez que algún gobernador iba con la idea al presidente de portarle el túnel, había un veto de las Fuerzas Armadas. Es muy conocido los 190 y pico de vetos que Frondizi recibió en sus distintas obras por parte de las Fuerzas Armadas para no hacerlas, y el túnel se hizo por decisión de 2 gobiernos provinciales, porque la nación era dueño de la superficie del río y las provincias del subsuelo. Entonces la única manera que encontraron 2 provincias en la mirada brillante de Uranga y de Silvestre Beñiz es hacer un túnel por debajo de la tierra para poder unir. Con este túnel se rompió la idea del aislamiento y a partir de ahí empezó a ser la Mesopotamia un territorio que se integraba de este a oeste. Hasta este momento todas las rutas eran norte-sur. La ruta 12, que hoy llega hasta Iguazú, hasta principios de los 70 estuvo solo asfaltada hasta Posadas. La ruta 14 se acaba de terminar de asfaltar hace unos 4 o 5 años, llegando a Iguazú. Entonces, esto era parte de la presencia militar en la vida política que marcaba la agenda de la vida política. Esto después, y acá vamos a ir entrando en el aspecto más doloroso de todo esto, que es cuando las Fuerzas Armadas incorporan la doctrina de la seguridad nacional, abandonando la idea de todos los militares patriotas americanos, y toma primero la ideología de la seguridad a partir de la doctrina francesa, ¿no? Francia había perdido Indochina, había sido una tremenda cuestión de honor planteada por el imperio francés.
Eso es porque no se acordaban que acá en 1940 fueron humillados por los patriotas armados solos con cadenas y con armas muy rudimentarias, pero no se acordaban. Indochina tuvo un impacto tremendo y cuando empieza la rebelión en Argelia dice esto no la perdemos. Y empezaron la mirada del uso irregular, del ejercicio irregular, y empezaron a considerar como enemigo del Estado a los propios ciudadanos, ¿no? Para entender la idea, Argelia no era solamente una colonia, era la París de África, un desarrollo extraordinario. Hoy, como la oligarquía porteña usa Punta del Este, es más o menos así, era como era Argel. Entonces, ahí empiezan, por ejemplo, los vuelos de la muerte, con los primeros helicópteros franceses, con las primeras torturas aplicadas masivamente, que fueron después tomadas por los Estados Unidos y pone esta doctrina en el contexto este-oeste, ¿no? Donde empieza a formar a los militares argentinos diciendo, mirá que el enemigo son los sacerdotes, los estudiantes, los intelectuales, los dirigentes gremiales, todo aquello que atente contra la civilización occidental y cristiana, que desde 1901 se venía estableciendo en los cuarteles, ¿no? Entonces cerró como el ciclo de deformación de las Fuerzas Armadas. También, entonces, las fuerzas ahí pasaron a ser fuerza de ocupación de su propio pueblo, y para ser fuerza de ocupación necesitan muchos efectivos, con lo que uno puede ver cuando mira la cantidad de soldados incorporados en las Fuerzas Armadas todos los años con relación a la población, cada año sufre un aumento exponencialmente superior respecto al crecimiento de la población, porque necesitaban consolidar el poder territorial. Con esto vinieron los privilegios, ¿no? No bastaba el barrio para oficiales, no bastaba el barrio para suboficiales, no bastaban los mejores sueldos en la Argentina, porque ser militar era como hoy muchos pibes sueñan con ser Billy Gates o ser, bueno, ahora está de moda ser CEO, ¿no? Como el sueño del pibe era ser militar, llegar a general y tal vez te tocaba al fin de tu carrera una gobernación, un ministerio, etc. Entonces, con esos privilegios viene el servicio de los soldados, que originariamente eran de 20 años, después terminaron de 18 años, como mucamos, como personal de maestranza del personal de cuadros. Ahí surge el término colimba, que lo incorporamos tan comúnmente como guarango y no quiere significar simplemente persona que corre, que limpia y que barre, que era lo único que se hacía en las Fuerzas Armadas en ese periodo. En el medio, las tareas de fuerza de ocupación. Me contaban los soldados del Regimiento 7 de La Plata, que prácticamente el 3 de abril salieron para las Malvinas el año 82, que el 30 de marzo fueron acuartelados el día 29, armados los FAL con balas, con explosivos y con bayonetas, porque tenían que estar dispuestos a salir a reprimir la manifestación del 30 de marzo en el Gran La Plata, ¿no? Berizo, Ensenada, la zona portuaria, la zona fabril del Gran La Plata. El regimiento, los Colimba, el Regimiento 7, fueron armados para ir a reprimir a sus hermanos, a sus padres, a sus tíos, a su vecino, a su maestro, a su pueblo. Otra cuestión que a mí me llamó la atención es, alguna vez, no sé si alguien de acá conoce la isla Martín García. Bueno, yo fui a la isla Martín García a conocer, es un paseo hermoso, todos deberían conocerlo, muy lindo, un oasis en el medio de este gran loquero que es Buenos Aires. Y yo creo, como dice esta vieja canción de Piero, que las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Y pasé por el cementerio de Martín García, cementerio muy antiguo. Martín García es un eje central de la política argentina, desde que Solís enterró a su cocinero allí para acá. Martín García tiene un rol fundamental. Bueno, el cementerio está lleno de tumbas de conscripto, ¿no? Soldado fulano, soldado mengano, soldado perengano, no hay ningún oficial
ni ningún suboficial. Entonces esto lo cuento con dos cuestiones. La primera, que la colimba se llevó vidas. La colimba costó vidas humanas. No fue solamente el jugar a la guerra, no fue la colimba no es la guerra de Carlitos Balá, como mencionaban acá, no fue ese festival de la amistad, del encuentro, no fue. La colimba se llevó vidas humanas. Y la segunda es el desprecio por la dignidad humana que implicó que los que fueron víctimas fatales, por las circunstancias que desconozco, pero víctimas fatales, ahí está la prueba, ni siquiera merecieron que el Estado, que sacaba a los jóvenes de su casa, el Estado, al menos en un cajón, lo entregara a sus seres queridos. Esto mismo lo vimos después, en 1982, cuando ningún oficial de ninguna de las tres Fuerzas Armadas tuvo la dignidad de golpear la puerta de ningún padre que estaba buscando a sus hijos. Los padres de los caídos se enteraron, algunos en septiembre, en octubre, se enteraron por los compañeros que su hijo había quedado en Malvinas. Hasta ese momento, cada golpe en el cuartel era, vaya al Melchor Romero, vaya a averiguar al hospital Campo Mayo, vaya al hospital psiquiátrico, ya va a aparecer, seguro se quedó con una patagónica por ahí, quédese tranquilo, ya saben cómo son los jóvenes. Un discurso también muy parecido al que decían cuando alguien iba a hacer la denuncia en 1976, ¿no? Una pequeña postilla en esta tarea de construir conceptos comunes, cuando uno le pregunta a una persona, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué es lo primero que te dice el policía cuando uno va a hacer la denuncia? Que la policía le dice que espera 48 horas. Esto es un protocolo establecido por las policías en 1976 para alejar y espantar y ahuyentar a los padres que estaban buscándose a sus hijos. No existe tal cuestión. Todas las fuerzas de seguridad del mundo se produce la desaparición de una persona, al minuto empiezan a buscarla. Menos acá, que se distribuyó como un sentido común, que bueno, son jóvenes, había que esperar, quién sabe dónde están, por 48 horas. Era el comienzo de la desaparición forzada de personas. Termino con Malvinas, y bueno, una tarea que empecé a investigar sobre este tema de Malvinas fue que como secretario de Derechos Humanos de Corrientes, y siguiendo aquello que las cosas se cuentan solas, empecé a hablar con los combatientes y me contaron todas las tropelías que habían sido víctimas por parte de sus jefes, sin importar estar bajo cañoneo enemigo, sin importar estar absolutamente subordinado a la voluntad de sus jefes, sin importar que estaban lejos de sus hogares, alejados de cualquier, aislados. En nuestra investigación original, que la presenté en el Juzgado Federal de Río Grande, bajo los ejes de memoria, verdad y justicia y soberanía, porque por eso denuncié en el Juzgado Federal de Tierra del Fuego, porque Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego. Es un acto de soberanía que la justicia argentina investigue por hechos que sucedieron en un territorio insular argentino, cometido por oficiales argentinos y juzgue con la ley argentina. Lamentablemente la Corte Suprema desestimó con 3 renglones estos criterios y ahora se ha visto obligado a las víctimas de las torturas de Malvinas y reclamando vergonzosamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El país que se pavonea en el mundo diciendo que somos un ejemplo en materia de derechos humanos, cosa que yo lo creo y milito para eso todos los días, tiene la vergüenza de que los que considera héroes de la patria están buscando justicia a 10.000 kilómetros en Washington, porque acá los jueces argentinos no lo dan. Mostrando una vez más otra de las hipocresías que nos duele, que habla muy mal de nosotros, que un país que le dice a sus héroes, no importa que te torturaron, no importa que compañeros tuyos murieron de hambre,
No importa que tus compañeros tuyos le volaron la cabeza por una pelea de guapo el cabo Cabrera, no importa nada de eso, anda a buscar justicia a Washington. Esta investigación original, con 23 casos, daba cuenta de la muerte de 3 soldados correntinos por hambre, de un soldado asesinado de un tiro a la cabeza por parte de un cabo, 5 soldados habían sido víctimas de torturas, 15 daban cuentas de haber sido testigos de tortura, torturas que iban desde el estaqueo. Para quien no sabe qué es el estaqueo, es clavar a un soldado a la tierra en la posición de Jesucristo, digamos, en la cruz, pero en la tierra, enterramientos, obligarlos al soldado a cavar la turba alada y enterrarlos hasta el cuello en la turba, por espacios que en todos los casos van hasta casi 2 días, o la última, la más imaginativa, del coronel Mohamed Al-Zineldin, que no estaqueaba ni enterraba, pero mojaba el pie de los soldados y con el teléfono de campaña, que como ustedes recordarán tenía una manivela al costado, eso generaba una descarga eléctrica, era inventar en la estepa malvinera y la estepa patagónica una picana eléctrica frente al mismo pirata inglés. Ninguno de los casos de tortura fue por cobardía, por negarse a combatir al enemigo, por traición a la patria, que no justificaba la tortura. La tortura es un bien absoluto que no se justifica, bien jurídico absoluto, que no se justifica en ningún caso. Pero al menos uno siendo un poco facho podría decir, bueno, fueron cobardes, pasaban información al enemigo. Ni siquiera eso. Estos 23 casos originales se hicieron 125 y el año pasado, el 9 de septiembre, la presidenta nos entregó todos los documentos desclasificados de los informes de los propios oficiales y suboficiales que daban cuenta de centenares de casos de torturas, de hambre, de soldados muertos por hambre, que aún hoy la justicia argentina se niega a investigar. ¿Qué mostró Malvinas? El fin ya absoluto del servicio militar obligatorio. No solamente demostró la incompetencia, no solamente demostró la improvisación de las Fuerzas Armadas, no solamente demostró que el objetivo 1, que era prepararse para defender la patria, no supieron hacerlo, y la despolitización y la falta de profesionalismo se veía, algunos de los testimonios los recogí de casualidad, cuando el caso de un avión argentino Mirage fue derribado por fuerza argentina, y esto era por el increíble caso de que la Armada tenía sistemas de computación para sus barcos y aviones que no eran compatibles ni leídos por el Ejército ni por la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea no tenía sistemas de comunicación informáticos compatibles con la Armada y con el Ejército, y así todas. Conclusión: cuando volaba un avión de la Fuerza Aérea, la Marina pensaba que era enemigo; cuando volaba un avión del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina pensaban que era enemigo. Y esto es muy sencillo, porque azules y colorados se cagaron a tiros entre ellos y no podía la Armada permitir que el Ejército sepa qué es lo que está por hacer, que no maneje sus instrumentos de comunicación, que no maneje sus planes estratégicos. Entonces, había que tratarlo como enemigos. Y esto se transmitía en la politización de las Fuerzas Armadas, que usaban a los colimbas, que usaban al servicio militar obligatorio. ¿Cómo? En la pelea de los ministerios, ¿no? Menéndez casi se toma tiros con Galtieri, que eran enemigos acérrimos, y en vez de haber un partido UCR, otro comunista, otro peronista, otro como ustedes quieran llamarlo, había un partido de la Marina, un partido del Ejército y un partido de la Fuerza Aérea, que se repartían el poder tomando a los soldados del servicio militar obligatorio como la fuerza de ocupación de su propio pueblo. Entonces, demuestra esto, demuestra que la utilización masiva de armas solamente servía como esto, como fuerza de ocupación. Empieza a verse los fenómenos tecnológicos, ¿no? Yo imagino lo que significa hoy que con una adecuada maniobra de inteligencia pueden tirar un misil y que dé justo en la calle tal y tal de la ciudad tal, no más allá de 2 metros de tal lugar. Se imagina que un soldado no profesional no lo puede hacer eso. La tecnología tiene un rol diferente. Los drones, los misiles, los aviones, todo tiene otra mirada que el empleo masivo de soldados no lo permite. Termino con algunas conclusiones, además, ¿por qué no? Primero, Malvinas nos enseña.
hay que ser muy idiotas como pueblo, como país, no aprender de nuestros propios errores, nuestras propias tragedias, nuestros propios dolores, ¿no? Lo de Einstein, ¿no? Que es absurdo pensar obtener resultados diferentes haciendo los mismos métodos, ¿no? Volver a lo mismo que ya ha pasado durante todo el siglo XX parece demencial. Entonces, aprendamos de nuestra historia, aprendamos de lo que nos pasó dolorosamente a nuestro pueblo. 129 colimbas desaparecidos, centenares de colimbas desaparecidos en Malvinas. Y digo desaparecidos porque hay 123 tumbas NN en Malvinas que no se lo pudo identificar, no por el grado de destrucción, sino porque, entre otras cosas, las Fuerzas Armadas no le habían dado ni siquiera la chapita que decía yo soy el soldado Pérez, pertenezco, mi sangre es B positivo, ¿no? Hoy ahí hay 123 desaparecidos que presumiblemente están en el cementerio de Darwin. Entonces, Malvinas nos enseña a Carrasco, que fue el contexto que la democracia le permitió a las Fuerzas Armadas para desarmar el servicio militar. Hubiera sido políticamente tremendo que el 15 de junio, no lo iban a hacer porque estábamos en plena dictadura, pero digamos, primeros meses del 84, la democracia cancelara el servicio militar obligatorio, ¿no? La contratapa de este libro de Pablo Llonto habla de las presiones de las Fuerzas Armadas por la televisación del juicio, por la doctrina de los dos demonios, ¿no? Era todavía muy fuerte el poder de las Fuerzas Armadas y la democracia le permitió, con Carrasco, encontrar la puerta de escape para no tomar más servicio militar obligatorio. Dije la tecnología y hablo otro aspecto que me parece importante destacar, porque recuerdo que el entonces diputado nacional Cobos, hoy senador nacional, pero diputado nacional, lo planteó, lo plantearon algunos otros legisladores, decían que había que usar las instalaciones militares para enseñarle trabajo, para educarlos, para alimentarlos. Señores, en una democracia con sistema de derechos humanos, la educación es problema del Ministerio de Educación y de las políticas educativas de una nación. La salud es un problema del Ministerio de Salud y las políticas de salud que tome ese país. Las políticas de empleo, bueno, las políticas de empleo, digo porque estamos hoy en abril, era aquello que se hacía para promover el empleo, no sé si recuerdan, pero las políticas de empleo son problemas o son cuestiones atinentes al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social como política empleo, como política de empleo, como política económica. Pero no tiene que ver las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen que capacitarse en todo caso para la guerra. Y mucho menos, y ojo con esto, que la utilización de las Fuerzas Armadas se está planteando con la famosa y ya tan fracasada guerra contra las drogas, ¿no? Que fue introducido activamente en la política argentina con el nefasto decreto de Isabel Perón, pero que cada tanto se intenta que vuelva con otro título, con otro nombre, con otra guerra. No es más la guerra contra la subversión, es la guerra contra las drogas, pareciera. El otro día estaba analizando unos datos acerca de Afganistán, país que, como todos sabemos, está invadido por los Estados Unidos hace casi 20 años, lleno de efectivos militares de los Estados Unidos, y la producción de opio en Afganistán subió como 20 veces. O sea, las Fuerzas Armadas como policía no sirven. Entonces, yo, para terminar, celebro la idea de promover esta discusión, celebro la idea de que estemos hoy pensando, que estemos hoy reflexionando sobre estos temas, absolutamente opinables. Cualquiera de ustedes es probable que tengan ideas distintas a las que vamos a vertir acá los panelistas hoy, pero que me parece que es doloroso. Así como en lo personal me duele que estemos transitando caminos como país y como pueblo que creímos que eran superados, volver a discutir, volver a transitar caminos que costó
la vida de jóvenes argentinos. Parece que el valor absoluto y extremo de la vida nos obliga a tener una posición muy clara respecto a este tema. Muchas gracias. Bueno, y ustedes saben que hacer el servicio militar y ser de la colectividad judía era un delito gravísimo. Y nos va a contar por qué Javier Bedne. Bueno, buenas noches. Bueno, muchas gracias por estar acá y la verdad que recién la charla fue más que interesante. Bueno, mi nombre es Javier Bedne, soy hermano de Darío Oscar Bedne. Darío desapareció en el Regimiento 1 de Patricios el 20 de julio de 1976. En lo personal, la verdad es que tengo muy poca información. Creo que ahí estaba recién siguiendo tu charla y creo que también hay un común denominador que es el secreto, ¿no? El secreto y el silencio. Todos recordamos la famosa frase que fue muy importante en la época militar, que fue el silencio salud. También había un cartel que giraba en el obelisco que decía el silencio salud, y en realidad el motivo tenía que ver con los ruidos, era hablar de los ruidos, pero todos sabemos que en realidad no hablaba de ruidos, sino hablaba de otro concepto. A mí hay algo que también me llama la atención hasta el día de hoy, es que cuando trato también, a ver, yo hago mi propio trabajo, trato de entender, no más que investigar, pero trato de entender qué me sucedió o qué no sucedió, y hay algunas cosas que sí, como que llaman la atención, ¿no? Uno dice, la frase del silencio de salud en realidad en lo personal no creo que se origine solamente en el proceso, sino que data se puede decir, de toda una trama mucho más importante y más profunda. Tengo la convicción de que en realidad, bueno, la convicción, pero aparte los nombres lo dicen, que todo lo que sucedió en el proceso surge, fue toda la experiencia o el resultado de lo que se produce se puede decir, lo que hace el nazismo en Alemania. Está bien, en el 45 cuando la Alemania pierde la guerra, los científicos van a Estados Unidos y todos los nazis vienen a la Argentina, se funda la Fuerza Aérea, todos los nazis van a Córdoba, o en su mayoría se funda la Fuerza Aérea en Córdoba, y si vemos cronológicamente la fecha de, por ejemplo, Videla, cuando nace, cuando se forma, está bien, y la formación que tiene coinciden las fechas de la terminación de la Segunda Guerra, la pérdida de nazismo, con se puede decir, con la edad cronológica de Videla. Videla fue director de la Escuela Mayor de Guerra, está bien, que él se encargó aparte de difundir, no es que simplemente fue se puede decir, el jefe de la Fuerza Aérea, sino que previamente fue el director de la Escuela Mayor de Guerra. Que en realidad esto no es un hecho, no es algo, se puede decir, aleatorio. Y lo que le decía que me llamaba la atención es, si ustedes se recuerdan, la primera marcha de María Soledad, ¿cómo se llamaba? La marcha del silencio. ¿Por qué? ¿Qué nombre, no? Es como que transgreda, pero respetemos la norma. Pero fundamentalmente algo me llamó más la atención todavía. La marcha de Nisman, organizada por el multimedio Clarín, ¿cómo se llamó? La marcha del silencio también. ¿Está bien? Si ustedes se fijan, el cartel, el banner que iba adelante, decía marcha del silencio. ¿Por qué? Me parece que haya un común denominador, ¿no? Es como que marchen, pero no transgredan la norma. Y la norma es el silencio, no hablar. Por eso para mí este espacio, también que se llama La Voz de los Colimbas, justamente lo que más reivindico, lo que llevo, y siento que en realidad no lo hago por Darío, que yo creo que si Darío hoy estuviera acá me diría, hacelo,
háganlo, ¿está bien? Que no es solamente hablar, o sea, no es la voz de los colimbas el hablar, sino el transmitir boca a boca todo lo que está sucediendo y todo lo que sucedió. Porque en realidad si nosotros vemos, y esto lo dice claramente Silvina Garré, cuando dice, si la historia la escriben los que ganan, por lo tanto debe existir otra historia, ¿está bien? Es que nosotros, la historia que tenemos es la de Mitre, ¿está bien? Es la historia que quieren que nosotros sepamos, pero la verdadera historia es esta, ¿está bien? Esta es la historia, es la que en realidad no está escrito en ningún lado, la que nadie sabe, la que nadie transmite. Por eso me pareció muy importante tomar esta bandera, ¿está bien? En honor a Darío, en honor a todos esos colimbas que en realidad no tienen nada, ¿está bien? Porque en realidad mi hermano desaparecen dentro del Regimiento 1 de Patricios. Yo me acuerdo, lo desperté ese día, se fue a las 5 de la mañana, él estaba de civil, o sea que no usaba el uniforme porque era Fourrier, y llaman del ejército diciendo que no había entrado. Al segundo llamado que hacen, mi padre va hasta el regimiento diciendo, no puede ser, entró. El soldado que estaba en la puerta le pregunta, mi papá le pregunta si lo había visto entrar a Darío Bedner, le dijo que sí. Y cuando Darío entró, cuando mi papá entró, quien lo atendió era un teniente Ferrero, que en realidad era terriblemente antisemita. Las cosas que Darío contaba que lo hacía este teniente era terrible, aplaudir cactus, está bien, caminar arriba o sea, bueno, todas, la verdad que eran torturas, no era... Y el motivo de esa tortura era porque era judío, no era otro motivo, porque no había otro motivo para que se ensañe de esa manera. Entonces, desde el mí y en lo personal, la verdad que lo que de alguna manera intento es que mantengamos, que podamos seguir hablando y contando las cosas que sucedieron, poder seguir investigando, y me parece que de alguna manera no solamente tiene que ver con la voz de los colimbas, sino capaz extrapolarlo, pero intento ser humilde en esto, entonces sencillamente lo mío tiene que ver con aquellos colimbas, está bien, porque también acá viene el doble tema de la doble moral, si eran soldados o eran colimbas, está bien, porque eso también cuando a veces digo no, porque mi hermano era conscripto, desapareció, pero si era soldado, ¿cómo era? ¿Era víctima o victimario? También es como, pero ¿cómo? ¿No formaba parte de las fuerzas? Lamentablemente es se puede decir como zonas grises, como contó Ricardo, de alguna manera no es un tema que quieran hablar ni investigar, así que bueno, desde ese lugar es donde hoy estoy acá y donde mi intención es poder transmitir y de alguna manera mantener, se puede decir, la voz de todos, no solamente estos colimbas, sino de otros, y que podamos seguir hablando, transmitiendo y trasladando a nuevas generaciones todo lo que está sucediendo, todo lo que pasó y seguramente lo que va a suceder también. Bueno, en lo mío, muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, y cierra esta mesa este gran periodista que es Gustavo Campana. Gustavo. Antes de cerrar con algunos recuerdos personales y fundamentalmente con algunos datos históricos importantes, un poco para sumar a lo dicho en esta mesa, me gustaría citar dos cosas. Nuestro trabajo nos da el privilegio de poder encontrarnos con tipos como Pablo, de quien yo tomé prestada una frase y cada vez que tengo la posibilidad de hablar de Malvinas y sobre todo de los soldados torturados, la cito, por supuesto, siempre haciendo gala del autor. Pablo en un reportaje alguna vez me dijo, y jamás podré olvidarlo, que cuando hablamos de torturas, el dolor se cuenta en tiempo presente. Y yo llevo esa frase como una marca,
el dolor se cuenta siempre en tiempo presente. A mí me gustaría... antes de cerrar, pedirle a Pablo, porque a veces nos sucede con los 30.000 y también con Malvinas, la forma de redimensionar el tamaño de la cifra a veces pasa por una historia, por conocer en detalle una sola historia. Y de esos reportajes que tuve el privilegio de hacerle a Pablo, a mí me quedaron dos. Una tiene que ver con la historia de un soldado que es estaqueado por llegar tarde a una formación en Comodoro Rivadavia. El final de esa historia los va a sorprender y mucho, muchísimo. Y otra historia tiene que ver con un excombatiente en Corrientes al que Pablo va a ver junto con un compañero, un camarógrafo, para registrar esa escena. Y el hombre vivía en la parte de atrás de una peluquería donde atendía a su esposa. Bueno, que esas dos historias las cuente Pablo y después cerramos, porque van a servir para redimensionar en cada uno de ustedes el dolor de aquellos que en 1982 andaban por los 18, 19, los clases 61, 62 y 63. Así que le pido a Pablo que cuente esas dos historias y después cerramos. La verdad es que esta frase la viví. Uno se da cuenta, ¿no? Cuando uno pregunta en tiempo pasado y ve el gesto de dolor de quien está contando, en realidad advierte que no existe tiempo, ¿no? Es hoy, es ahora, es ya, es en este momento, ¿no? Las dos historias son, una es la de Ojeda, Diego Ojeda, que vive en un barrio popular de Corrientes, y me fui, uno de los primeros que fui a entrevistar. Todas estas entrevistas están filmadas, grabadas. La idea es que algún día se pueda transmitir esto. Yo empecé a documentar estos hechos en el año 2005. Y el archivo de la memoria Malvinas lo creó la presidenta en el año 2000, fines del 2014. ¿Sí? Yo empecé a trabajar con esta idea 9 años antes. Bueno, llegábamos en un auto, un camarógrafo, alguien que tenía una luz, un reflector, alguien que anotaba, ¿no? Éramos como una patota que entrábamos en la casa de alguien. Él nos recibe. La peluquería estaba separado del resto de la casa por una cortinita, o sea que, digamos, típico de barrio donde la patrona está cocinando y cuando viene un cliente deja cocinar, va a atender, hace el teñido o lo que sea y vuelve a cocinar. Y la expresión que me sorprendió fue, en secreto extremo: hablemos bajito que mi mujer no sabe nada de esto, ¿no? Si la mujer era madre de sus 4 hijos, se habían casado en el año 83, convivían, estaban en el mismo lugar, compartió sueños, frustraciones, lucha, la post-Malvina, y no conocía de lo que le había pasado en Malvinas. Entonces, el poder discutir estos temas, poder hablar, advertí el tremendo dolor que él estaba generando, incluso poder sincerar esta situación ante su familia, ¿no? Afortunadamente después pudo seguir adelante y Ojeda terminó en un programa de televisión acá en Buenos Aires, en Canal 13, por allá por el 2007, hablando de todo lo que le había pasado y enterándose el país, el mundo de lo que le había pasado, ¿no? Y la segunda historia es impresionante porque es Juan Carlos Gómez, que llegó tarde a la formación. La tercera brigada de Curuzú fue llevada vía Paraná al Liceo Militar de Comodoro Rivadavia antes de ir a Malvinas.
acamparon en los fondos, donde hoy hay una cancha de fútbol, una cancha, un parque ahí en el liceo. Y el capitán Polano da la orden de firmes. Y bueno, Juan Carlos llega a la formación riéndose, asustado. Juan Carlos, aún hoy, ante cada situación de estrés nervioso, se ríe. Lo he visto reírse en el velorio de su mujer, lo he visto reírse ante la enfermedad de un amigo, porque expresa con la risa su crispación nerviosa, ¿no? Entonces, para Polano esto fue insubordinación y mereció estaquearlos durante 5 horas ya a mediados de abril. La jueza de Comodoro Rivadavia trabajó muy bien con los informes del servicio meteorológico y sabemos hasta qué temperatura hizo en ese momento. El punto es que Polano venía de ser torturador acá cerca, en el Campito, ¿no? Venía a ser interrogador, venía a ser muy valiente, con mujeres desnudas en camastros y con una picana eléctrica en las manos. Lo tortura Juan Carlos y cuando lleva a Malvinas, llega aproximadamente el 12, el 14 de abril, las 2 primeras semanas, cuentan sus soldados, no Juan Carlos, todos los soldados, que dormían en la carpa individual con los pies afuera. Con lo que el 26, el 27 de abril, fue con principio de congelamiento traído al continente. Es decir, que no participó en ninguna acción bélica, ¿no? Cobarde, o sea, torturador de mujeres desnudas, cobarde. Y quien ejecutó la orden, un sargento, se quedó y le tocó, junto con Juan Carlos y su unidad militar, en Bahía San Carlos, que como todos sabemos es el lugar que primero avanzan los ingleses para el desembarco. El sargento torturador fue herido, le entró un tiro a la altura del omóplato, la paleta, dice Juan Carlos, y quedó en el medio de la estepa patagónica, digamos, expuesto, y Juan Carlos caminó, corrió, supongo, unos 8 o 10 metros, lo agarró de acá atrás y lo sacó y lo protegió en las piedras a su torturador. Y en esa acción fue herido con un balazo que le atravesó la espalda, por suerte sin afectar ningún órgano vital. Después, Polano tuvo acciones tan heroicas y valientes como los días de 1986, previo a la Semana Santa del 87, atacar el cementerio judío de La Tablada. Es registrado allí en acciones de pintadas, tirar alquitranes a las tumbas judías, etc. Y sigue toda una historia que puede pintar la formación de los militares, de gran parte de los militares que fueron a Malvinas, ¿no? Que no fueron ni Belgrano, no fue ni San Martín, no fue ni Güemes, ¿no? Siempre cuento, porque asimilamos Fuerzas Armadas a lo mismo, carente de enseñanzas y de ejemplos y de palabras que nos transmitan esto, que San Martín cuando vino a Europa vino con 11 baúles, más o menos un baúl es una mesa de esta, ¿no? 11 baúles llenos de libros y la mitad fue para la Biblioteca de Santiago y la otra mitad para la Biblioteca de Lima. Es el fundador de esas 2 bibliotecas. Atravesó con una imprenta desarmada a lomo de mula y llevó al hombre una obra de un gran independentista norteamericano que se llama Los Derechos del Hombre, ¿no? Si San Martín hubiera cruzado hoy, llevaría un libro de derechos humanos. Cuando llega a Perú, clausura la Inquisición y establece impuestos progresivos. A los más ricos pagaban más. Y antes de eso, para cruzar la cordillera de los Andes, crea el primer ejército de negros del mundo, y el primer oficial negro de la historia de la humanidad es un oficial de San Martín, absolutamente ignorado, excepto una calle, un pasaje de 200 metros en la ciudad de Mendoza, que lo recuerda, ¿no?
o esta actitud para comparar la de Polano o la de Belgrano, ¿no? Porque hablamos siempre del éxodo jujeño casi como si fuera una excursión de pesca, y el éxodo jujeño fue lo que sí seguramente conocemos más que hizo Napoleón, padeció Napoleón cuando avanzó sobre la estepa rusa, o padeció Hitler, producto de la decisión de Stalin de generarle tierra arrasada, llevar las ovejas, quemar las cosechas, quemar las casas, y retirarlos a todos para que no puedan ser víctimas de la avanzada realista. Y en la retaguardia, que en los hechos implica la vanguardia de aquellos que se retiran, se puso Belgrano. No se puso adelante abriendo camino, se puso atrás para ser él el primero que enfrente a los realistas, ¿no? Entonces, yo tengo para mí que gran parte de la tragedia argentina se hubiera evitado si las Fuerzas Armadas argentinas conocieran a San Martín, por ejemplo, ¿no? No digo citaran que el 17 de agosto murió en Boulogne-sur-Mer, no, conocieran, lo entendieran, ¿no? Ante tanto racismo, el primer patriota que se reúne con los huarpes y dice nuestros hermanos los indios, ¿no? El mismo morocho y de posible origen indiano. Esto desconocido por Fuerzas Armadas que intentaron planteando un modelo único occidental y cristiano, ¿no? Lo que él planteaba, yo no lo vi originariamente en Corrientes porque no había soldados judíos, pero sí en el transitar por la Argentina buscando los testimonios, varios soldados judíos se presentaron a declarar al Juzgado Federal de Río Grande por las torturas sometidas por su sola condición de judíos, ¿no? Caso del soldado Mialfi, taqueado, y como era un judío cobarde que no iba a pelear por Argentina, sino que solo iba a pelear por Israel, le pusieron una granada en la boca sin el pistillo de seguridad, con lo que él no debía moverse porque se le caía la granada, explotaba. O como el soldado Silvio Katz, obligado a comer su plato de comida en el medio de los excrementos de todo el batallón, tirados en el piso, ¿no? Pladaya se presentó en esta causa que promovimos y planteó como una amicus curiae la posibilidad que se analice también esta persecución por su mera condición de judío. Pero yo quiero terminar con el permiso de Ricardo, ¿sí? Y agradeciendo nuevamente la invitación y a Gustavo. Sé que también te gusta esto que voy a hacer. Ustedes saben que los artistas tienen esa extraordinaria posibilidad que se nos niega al resto de los mortales, que es emocionarnos con una letra, con un dibujo, ¿no? con una música, nos transporta, nos realiza. Y dicen, con pocas palabras, muchísimo más de lo que nosotros necesitamos para pintar una idea. Luego de 2 años de investigación, más de 220 páginas de documentos, filmaciones, etcétera, presenté esta investigación en la Juzgado Federal de Río Grande, como ya dije, reivindicando la soberanía argentina. Y el domingo previo, era cerca del 2 de abril, el poeta Rodolfo Braselli publicó en un diario de Buenos Aires esta poesía, que yo la sentí como que si hubiera conversado con Braselli, a quien lamentablemente no conozco, si hubiera conversado de toda esta investigación horas y horas y horas, porque expresaba todo lo que me habían contado a mí. La poesía se llama La Cruz del Sur. Y dice, a propósito del soldado estaqueado, a propósito de nosotros. De espalda, de cara a todo el cielo, aquí estoy. Me han crucificado en la tierra, mamá. Y tengo frío, tanto frío. Hambre no me queda. Estoy anegado de miedo, mamá. Qué oscura es la noche esta noche.
sin una estrella, sin lucero, sin nada de luna. Si mañana es como hoy, no me despiertes, mamá, y cóseme los párpados. ¿Estás ahí? Nada, no me responde tu aliento. Pobrecita mamá, pronto te dirán madre. Ay, madre, madre, ¿por qué me has abandonado? Hijo, hijito, ya vuelvo. He salido a buscar a la patria. No vayas, madre, no vayas. A la patria se la han robado. Los ladrones, hijos, ¿quiénes son? Son ellos, los que miran el desfile desde el palco, los bien comidos, los bien abrigados, los bien seguros, los mal nacidos, los que nunca se rozaron con el honor, los que eructan el grito sagrado. Ellos, mamá, los siempre ilesos. Al crucificado el cielo lo mira desde muy arriba, pero no baja. Lo escucha, pero no suelta palabra. Se queda en el cielo, indiferente o estupefacto, aterrado o acielado. Dios se tapa la cara, se tapa la mirada, se tapa el horror. Dios mío, gime Dios. Silencio y sur, y cruz del sur, y cruz en el sur. La escandalosa impunidad de la nieve. Damas y caballeros, aquí no ha pasado nada como siempre. Y yo digo que después de esto, después de transitar el país, después de conocer casos como lo que me permitieron conocer de Ojeda, casos como lo que me permitieron conocer de Juan Carlos Gómez, de que se liberen los secretos, de que a partir de esta instancia se liberó el informe Rattenbach y después se liberaron los informes clasificados como secretos que hablaban de las torturas, que sirva esta investigación como un elemento fundamental para evitar la repetición, la reinstauración del servicio militar obligatorio. No vamos a decir aquí no ha pasado nada. Aquí ha pasado mucho y desde hoy somos todos protagonistas. Muchas gracias. Bueno, como ven, todos los días se le puede quitar una capa a la cebolla y vamos a enterarnos de algunas historias que no manejamos en particular para redimensionar una historia que conocemos en general, pero que cuando aparecen estos relatos, la verdad es que tomamos real conciencia de lo que sucedió. Algunos pequeños recuerdos, insisto, como dije antes, algunos personales y otros que tienen que ver con la historia para terminar de cerrar la noche. Cuando Gustavo habló, planteó que cada uno de los colimbas desaparecidos en la última dictadura habían sido institucionalmente tomados como desertores. Fue el mismo manual de estilo que se siguió en las empresas privadas con las desapariciones de los compañeros que eran delegados, que estaban al frente de las comisiones de base, como que habían abandonado su puesto de trabajo, no venían más. Y exactamente lo mismo se hizo con los trabajadores del Estado. Por eso es que en muchos lugares, entre 2003 y 2015, se entregaron legajos contando la verdadera historia y contando que no habían abandonado su puesto de trabajo, no habían dejado su puesto en el ejército y que eran desaparecidos. Ahora, la palabra desertor, cuando yo lo escuchaba a Gustavo, me llevó hasta cuarto año del colegio comercial, aquí nomás a 5 cuadras. Literatura argentina, año 1977. Y una profesora que nos cuenta que lamentablemente no vamos a poder estudiar Martín Fierro. Y todos nosotros preguntamos por qué, si entendíamos que era algo así como la gran Biblia gaucha que de alguna manera nos marcaba, nos sentenciaba. Y la respuesta del discurso oficial fue por desertor. Por desertor, claro. Y por subversivo, porque enfrenta a la partida.
En ese momento uno comenzó a tener ganas de tirar del piolín para poder entender de qué se trata todo esto. Y un poco siguiendo lo que decía Pablo, alguna vez, metiéndonos en los archivos de la Gaceta Mercantil, encontramos lo siguiente. Un 19 de febrero de 1826, un grupo de hombres en 23 carretas llegaba a la Plaza de Mayo. Eran los restos del regimiento de granaderos que llegaba después de terminada la guerra por la independencia. Eran 78 hombres, pero dentro de ese grupo estaba el coronel José Félix Bogado y 6 soldados. Esos 7 habían comenzado en San Lorenzo y habían terminado en Ayacucho. Heridos, sucios, sin un mango, llegaban sin el reconocimiento de nadie en esa Buenos Aires que por entonces gobernaba Bernardino Rivadavia. El neoliberalismo de entonces, bueno, ¿por qué no? Se comenzaba a deshistoriar, se comenzaba a arrancarle páginas al libro de historia. Y esos tipos pasaron absolutamente inadvertidos, de Plaza de Mayo al cuartel de Retiro, a entregar sus armas, los caballos, y a formar parte de un ejército siendo seres anónimos después de haber sido héroes. Ninguno de nosotros sabemos quién fue Paulino Rojas, Francisco Olmos, Segundo Patricio Gómez, Damasio Rosales, Francisco Vargas y Miguel Chepolla. Hablamos también de ese ejército que mucho antes de aquello que conocimos como la doctrina de la seguridad nacional operó como un ejército que trabajó el factor del enemigo interno a la perfección y que operó en función de ser la fuerza de choque de los gerentes de la dependencia. Por supuesto que fueron un ejército de ocupación que trabajó la segunda conquista. Hay datos que son fundamentales, que van desde la campaña al desierto hasta aquella pena de muerte que pone Irigoyen en el bolsillo del coronel Varela para terminar con 1.400 peones en la Patagonia. En aquel momento, y vamos a unir rápidamente una historia del presente con aquella del pasado, cuenta Osvaldo Bayer que llega una carta de la Embajada Británica en Buenos Aires a la Casa de Gobierno y que le dice a Irigoyen ante la segunda huelga patagónica, aquella que nace en función de que la patronal no respeta el acuerdo que habían firmado para poder contar con velas, un botiquín en castellano y español y mantas. Nada más y nada menos. Y entonces esa carta decía, tengan mucho cuidado porque tenemos naves en Malvinas y vamos a invadir el territorio en defensa de la propiedad de nuestros súbditos. Y ahí es donde Irigoyen entiende que hay que tomar una determinación muy rápida. Y se equivoca. Súbdito de la reina. Información de los últimos días. Joe Lewis. Súbdito de la reina. Que se debe a la reina y la reina se debe a él. Como metáfora, si quieren, para unir el pasado y el presente. Hablamos del Regimiento 7 de La Plata. Fíjense qué parábola hace la historia. La clase 1935 hizo la colimba en 1956. Y los que hicieron la colimba en el 7 de La Plata quedaron a las órdenes del coronel Cogorno, aquel que se levanta junto con Valle para el intento de contrarrevolución y poder poner las cosas en su lugar. El Regimiento 7 de La Plata queda desarmado, muy mal pertrechado, y sale a enfrentar a la Marina. Entra a Rojas, casi como una suerte de desfile imperial, a tomar la ciudad. Y esos soldados quedan a merced de decidir ellos mismos qué hacer, porque a Cogorno lo toman y los soldados se rinden al día siguiente, como pueden. No están armados, hace 2 días que no comen.
pero son trasladados por el centro de La Plata con los brazos en la nuca, como si se hubiera conseguido una victoria ante un ejército, y la Armada desfilaba por el centro de La Plata con esos pibes de 20 años que fueron llevados un año preso a Magdalena. Colimbas, clase 1935. Tienen edad para ser los padres de la clase 62, de la clase 63, que después desde el mismo Regimiento 7 de La Plata partió a Malvinas. Es increíble, pero eso fue lo que sucedió. Y no todos salvaron su vida. Hay 2 muertes en aquel 1956. Por lo tanto, la cantidad de historias que uno puede revelar a esta altura del partido son tantas como las que se nos acercan, pero todos tenemos una pieza de ese enorme rompecabezas. Yo soy clase 62. Hice la colimba en la 7ª de Morón, en 1981. Y entonces uno, que no fue a Malvinas, puede contar algunas cosas que sucedían en el continente para que ustedes puedan entender algo de todo lo que contó Pablo y poder redimensionarlo aún más. El peor insulto que recibíamos era ciudadano, aunque les parezca mentira. Ciudadano era algo así como la máxima degradación a la que podíamos llegar. Ciudadano. Es increíble, pero fue así. Había, por supuesto, hacia los porteños un trato supuestamente degrinatorio, ¿no? Era en palabra. Pero cuando íbamos a Los Cardos, los compañeros del Chaco, de Misiones y de Corrientes que estaban con nosotros, eran los que iban adelante. Y cuando íbamos nosotros, los Cardos ya no estaban. Y estaban en las cabezas de los compañeros de las provincias. Era increíble, pero ahí también veíamos al ejército de ocupación rendirse ante los porteños, aunque de boca la cosa no era así, y castigar una y otra vez a los compañeros que, como dijeron antes, no sabían leer y escribir, y en muchos casos, como nos tocó a nosotros, hablar con ellos para contarles cómo se utilizaba un baño, porque era la primera vez que entraban a él. Todo eso era lo que vivíamos en ese 1981, donde también se habló de los curas castrenses. Por primera vez nos topábamos a una sotana con jineta. No entendíamos nada. ¿Qué era ese tipo vestido de negro con jinetas de suboficial? Y que cuando la misa se empiojaba un poco, llamaba a un oficial o a un suboficial y le ordenaba que empiece el baile. El cura. El cura. El mismo que uno veía bendecir las armas y no entendía demasiado cómo era esa historia del no matarás, y el tipo venía a bendecir las armas. Bueno, todo eso era parte de lo que se vivía por entonces, y no estoy contando nada más que pequeñas historias superficiales de cómo se vivía todo eso. Por supuesto que sumo a lo que contaba Pablo de Sabio, de Mosconi, al brigadier San Martín, aquel que era el titular de la fábrica de aviones en Córdoba y que es de alguna manera junto al ingeniero Gómez el padre del rastrojero. Esa revolución que terminó por construir utilitarios en la República Argentina en tiempos donde, como decía Perón, cuando llegamos al gobierno, hasta los alfileres de nuestras modistas importábamos, y cuando llegó el golpe del 55 estábamos armando buques de ultramar. En eso tiene que ver, en eso tiene mucho que ver el brigadier San Martín, que lo convoca al ingeniero Gómez y le dice: Perón me pregunta qué podemos hacer con 1.200 tractores que no sirven para nada y que le compramos a Estados Unidos. Y ese joven Gómez, inconsciente, dice: yo voy a hacer un utilitario. Eso fue en febrero, creo que del 1952. El 1 de mayo de ese año, 30 rastrojeros daban vuelta al obelisco y comenzaba una revolución que es parte del país que no nos dejaron ser a partir de septiembre de 1955. Creo que todo tiene que ver con lo mismo, con ese ejército de ocupación que después, de la manera más salvaje y de la mano de los manuales de estilo de Francia, en cuanto a la represión, pero no olvidemos que también, utilizando el manual de estilo de la Guerra Civil Española, acometieron con los bebés, con ese botín de guerra,
porque solamente en el siglo XX, de la mano de la Guerra Civil Española y de aquellos médicos franquistas que hablaban de terminar con el gen rojo, había que sacarle los pibes a los republicanos y ponerlos en familias a resguardo que traten de reeducarlos. Ese manual de estilo que utilizó a la Iglesia y básicamente a la Acción Católica para hacer la distribución de los pibes fue el manual de estilo que se siguió en la República Argentina para quedarse con el botín de guerra. Y el otro es el que citaba Pablo. Uno siempre recomienda periodísticamente meterse en YouTube o donde sea para ver ese reportaje de Monique Rubin de la televisión francesa, Díaz Besone y Arguindegui, que cuando creen que la cámara está apagada, dicen lo que jamás dijeron ante la justicia. Jamás. Arguindegui llega a decir, nosotros nos equivocamos, porque los franceses desaparecían gente en Argelia, demasiado lejos de París, y nosotros lo hacíamos demasiado cerca de un hijo, de un tío, de un padre, de un abuelo. Ahí nos equivocamos. Y Díaz Besone dice en ese reportaje, creyendo que nadie lo está grabando y creyendo que hablar con una francesa era hablar con una amiga, porque para ellos Francia era un país amigo, dice, pero bueno, ¿qué quiere que hagamos? Si Franco antes de morir mandó 3 a fusilar y Paulo VI le hizo un despelote enorme, ¿qué quiere que lo hagamos? ¿Por derecha? Eso quedó grabado de la mano de la televisión francesa y es parte de la declaración de 2 oficiales argentinos de máxima responsabilidad en el terrorismo de Estado que jamás dijeron lo que tenían que decir en la justicia, pero periodísticamente el documento está. Me gustaría terminar con 2 cosas. Primero, cuando Gaby nos convoca para la primera charla con Pablo Yonto en el Café de los Patriotas, rendimos homenaje, y fundamentalmente a través de su libro, a los verdaderos héroes del juicio a las exjuntas militares, que fueron los testigos, los que pusieron el cuerpo y el alma para vivir el dolor otra vez en tiempo presente. Y aquí hablamos de 1.500 conscriptos, 1.500 soldados argentinos que ya declararon por violaciones a los derechos humanos entre 1976 y 1983. Ellos también, no cabe ninguna duda, son los héroes, los verdaderos héroes de esta historia, para poner ese dolor en tiempo presente. Me gustaría cerrar con unas pequeñas líneas que no tienen mucho que ver, si quieren, con lo político, con la guerra desde lo técnico, con el análisis militar, aunque habría tanto para decir, pero me gustaría terminar con sensaciones de esa generación que terminó perdiendo casi la misma cantidad de compañeros en el continente después de la guerra suicidándose que en la pelea mano a mano con el inglés. Vamos a leer algunas líneas que tienen que ver con esas sensaciones y con esto cerramos para homenajear a aquellos pibes de la clase 61, de la clase 62 y de la clase 63. Por ahí en el relato de los más jóvenes alguna palabra les queda por ahí porque esas palabras son construcción de ese momento. Intentaremos después explicarlas si es necesario. Pero la cosa dice así: entraron a la primaria con Onganía, hicieron toda la secundaria con Videla y fueron a la guerra con Galtieri. Vieron a Diego con la camiseta de Argentinos y después con la de Boca, gritaron los goles del Mundial 78 a los 15 y un año después madrugaron para ver los partidos del juvenil en Tokio. Recibieron la herencia Beatles de sus hermanos mayores, siguieron a Charlie desde Sui Generis y bailaron todos los sábados con la música disco. Son los pibes que salieron a la cancha con los sacachispas, los que anduvieron a 200 kilómetros por hora en el Scalectric y los que levantaron rascacielos con 1000 ladrillos. No leyeron el Martín Fierro en literatura de cuarto por desertor y subversivo y no pudieron gozar ni de Cortázar ni de Marechal. Fueron de los flipper al pool, de la tele en blanco y negro al color y del disco al cassette. Hicieron cola en el cine de barrio para ver Infierno en la Torre, Terremoto, Tiburón y todas las Rocky. Gastaron los juegos del Little Park, esperaron que crezcan los Simonkeys y pegaron centenares de figuritas en álbumes que jamás pudieron llenar.
Aquellos chicos de la guerra ya son hombres con más edad de la que tenían sus padres en 1982 cuando los mandaron a las islas. Fueron protagonistas de una pesadilla que duró 74 días y que le costó la vida a 654 argentinos. Desde el 82 hasta el presente, cerca de 500 de esos pibes que soñaban de pegarle de zurda como el Beto o como el Bocha y que nunca habían imaginado tener un fusil en la mano y un inglés enfrente, se suicidaron. Cuando volvieron a casa, esperaban recuperar parte de la vida que habían dejado congelada en algún lugar de abril del 82, pero a muchos de ellos los esperaba el infierno. No pudieron despegar de sus fantasmas ni apagar para siempre las 40 horas de combate en Pradera del Ganso o las imágenes que regresaban una y otra vez de las 10 horas de lucha cuerpo a cuerpo en Monte London. Solamente en Puerto Argentino hubo 195 muertes, un oficial cada 2 suboficiales y un oficial cada 9 soldados. Un oficial cada 9 soldados. Cuando hablamos de Malvinas, la primera mirada, el primer recuerdo que como acto reflejo nos transporta al 82, tiene como únicos protagonistas a aquellos chicos que pelearon como hombres mientras hubo muchos hombres jugando a la guerra. Un pequeño homenaje para... Un pequeño homenaje para todos esos compañeros que lamentablemente hoy no están y los que están, más allá de que algunos laburan y laburan en función de encontrar justicia, muchos de ellos trabajando con Pablo, uno sabe perfectamente que aquello que sucede entre el 1 de mayo de 1982 y el 14 de junio les cambió la vida para siempre. Nunca, jamás, esa vida volvió a ser la misma y todo ese dolor, reiteramos una vez más y espero que se lleven esta frase para siempre, todo ese dolor se sigue contando en tiempo presente. Muchas gracias por haber venido. Desde la ciudad de Vicente López, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite Sudestada Televisión.